Comunicación social para el ámbito rural. Universidad abierta. La comunicación social es una actividad de los gobiernos municipales que resulta de la mayor importancia. Llevar desde el municipio y traer de regreso de los ciudadanos los diversos mensajes implica un proceso de diálogo que, bien hecho, permitirá estar actualizando los acuerdos entre la autoridad y la ciudadanía. Uno de los propósitos básicos de la comunicación social desde los municipios es incidir en la opinión pública. Hay que recordar que la opinión pública no se conforma sola. Es el resultado del flujo de influencias, trabajo comunicativo, ejercicio del poder empresarial, gubernamental, de grupos de presión, educativos, sindicales, etc. Hay que tomar en cuenta que el periodismo, además, lo hacen empresas y personas que antes que todo ven por sus intereses económicos, políticos o de influencia. Este juego de intereses no es una fotografía fija, inamovible. Por el contrario, es resultado de un proceso dinámico que se actualiza día a día, minuto a minuto, y donde existe siempre margen para ganar o perder influencia, presencia, por lo que es deseable que se registre bien la voz en el día a día de la institución municipal. Por lo tanto, podemos decir que la opinión pública es una metáfora de la realidad construida artificialmente con la opinión, valores, experiencias, creencias y expectativas de quienes ejercen el poder en las empresas, en el gobierno y en las diversas representaciones sociales. Muchos encargados de comunicación social son especialistas que participaron en campañas políticas. Un error común es aplicar las mismas estrategias y prácticas en el gobierno que las de campaña. Y es que las campañas son cortas, de pocos meses, y el gobierno, en sentido contrario, debe planificarse en etapas y ejecuciones de 3 años que constituyen el periodo constitucional de su administración. Una de las tareas más importantes en la comunicación de gobierno tiene que ver con la generación de consensos para el desarrollo y la ejecución de las políticas públicas. De los medios hay que recordar que no hay uno que controle por sí solo más que una fracción del mercado donde compite. Además, por la naturaleza de sus limitaciones, aplican filtros selectivos de información en la ubicación y el espacio de las notas. La comunicación social, entonces, desde el gobierno debe ser proactiva, esto es, cuando da respuesta, información y réplicas de manera adecuada aún en situaciones imprevistas o de crisis. O puede ser también reactiva, cuando solo está contestando los temas que le imponen al municipio, los medios de comunicación y los otros actores sociales. La Oficina de Comunicación Social de Gobierno Municipal debería ser capaz de mantener la iniciativa y fijar la agenda de la discusión pública, así como mantener un sistema de evaluación de resultados, con el objetivo explícito de ir construyendo cada día un objetivo definido, cómo desea ser recordado el ayuntamiento al terminar el periodo de su administración, y definir también los indicadores para evaluar el éxito o el fracaso de cada acción en este sentido. Es importante recordar que la comunicación es un proceso que, al descomponer para su análisis, tiene un emisor, un referente, un código, un receptor y un contexto. En el proceso, además, se registran ruidos y redundancia. Si analizamos con este esquema cada nota, cada conferencia, cada objetivo comunicacional, tendremos más recursos para ubicar nuestro trabajo y hacerlo de la mejor manera. En los municipios donde existen grupos de habitantes pertenecientes a alguna etnia, es importante mantener como principio el respeto a sus usos y costumbres. Entre estos destacan el sistema de cargos, la asamblea comunal y el tequio, o sistema de trabajo colectivo a favor de la comunidad. Teorías normativas de la sociedad. Existen visiones diferentes que definen el papel de los actores sociales y de los medios.
Por ejemplo, la teoría autoritaria de la sociedad propone como natural la existencia de un grupo privilegiado que controla los medios e impone sus valores en la historia, y en otras naciones se ha tratado de reyes, emperadores y aristócratas y los regímenes donde estos se desempeñan. Como una reacción surgió la teoría liberal, que se va al otro lado y propone la libertad sin ningún tipo de censura, ni permisos, ni licencias, y que se tolere sin sanción hasta los ataques o amenazas. Otra teoría, la de la responsabilidad social, busca evitar el amarillismo, el chisme, y asume que los medios tienen una responsabilidad con la sociedad, alimentando metas y valores con un contexto ético que los lleve a cumplir con valores como la honestidad, la objetividad, la verdad y el equilibrio. Otra teoría que propone el servicio público de los medios es una filosofía a partir de la cual surgieron y se mantienen aún instituciones como la BBC de Londres, la radio y televisión RAI italiana y la radio y televisión española. La teoría democrático-participativa de los medios de comunicación propone el acceso democrático a los medios y rechaza lo mismo el control estatal que el mandato del mercado. Propone medios de base para las subculturas, etnias, mujeres en las colonias y las comunidades. Un recurso comunicativo es el populismo, realmente una estrategia para conquistar o ejercer el poder. Usado lo mismo por personajes de derecha, de izquierda y fascistas, el populismo siempre tiene un escenario de crisis, un líder fuerte y carismático, sin programa político, pero con la habilidad de enviar mensajes claros y sencillos. La base de sus posiciones está en las siguientes premisas. El populista encarna el bien y sus adversarios el mal. El populista es la voz, la representación del pueblo. El populista es el profeta. Éticamente, el populismo es inaceptable porque deslegitima a los adversarios sin el uso de la razón, seduce a las masas alimentándoles el miedo, el odio y el rencor. La comunicación para el desarrollo social es otra tendencia latinoamericana. Hace suyos conceptos como el derecho a la comunicación y el flujo equilibrado de noticias. Intentaron en esta tendencia exportar información del autollamado primer mundo para la innovación, la educación y la salud de los países en desarrollo. La teoría clásica de comunicación para el desarrollo decía que los medios pueden ayudar a los países subdesarrollados, pero de hecho han ayudado poco y ha servido de poco esto. Por esto se está reevaluando la teoría. Otra tendencia, la comunicación popular, surge cuando los individuos, dicen, se reúnen en grupos dialogando con una interacción respetuosa y de aceptación mutua. En América Latina, donde surgió esta tendencia, usan los métodos de la educación liberadora y de concientización de Paulo Freire. La teoría de la audiencia activa propone que si bien existe un emisor, un código, un mensaje, y para los medios masivos de comunicación muchos posibles receptores, puede ocurrir que el comunicador no tenga un mensaje específico, sino que solo esté atento a proporcionar los mensajes que le gusten y demande la audiencia, es decir, los receptores. Entonces el receptor tiene a su vez influencia en la construcción del mensaje. La teoría de las mediaciones sociales propone que la mediación es una instancia donde los significados y los sentidos son producidos y apropiados por la audiencia. Mediación es la zona donde la mente de la persona y su contexto cultural estructuran el aprendizaje. Es el conjunto de influencias que provienen del contexto sociocultural en que se encuentra la persona. Las relaciones públicas intentan conciliar los intereses de la organización y los de sus públicos, de manera que exista entendimiento entre ellos. Una gran área de aplicación es el entorno de las instituciones privadas y públicas, elementos externos a la organización que tienen algún grado de influencia en ella, organizaciones o instituciones del entorno que lo mismo pueden ser rivales que amigas.
Otro frente de trabajo en las relaciones públicas es la comunicación interna. Según la estructura y organigrama, esta circulación de información y de trabajo puede ir de arriba hacia abajo en una comunicación descendente, de abajo hacia arriba en la comunicación ascendente, en sentido horizontal, la comunicación entre iguales, y en todos los ámbitos, en una comunicación llamada transversal. Las relaciones públicas son un recurso importante siempre, pero mucho más en momentos de crisis. Entonces se establecen protocolos sobre quiénes participan en el comité de crisis y qué acciones y decisiones corresponden a cada uno, quiénes son los voceros y qué datos habrán de proporcionar cada uno según su área. Esto permite actuar con la adecuada rapidez que demanda cualquier situación. En una crisis es importante estructurar nuestra posición y salir con ella ante los medios, ya que de otro modo escapará de nuestro control y participación. Los medios informarán independientemente de que querramos o no participar. Muchas gracias.